¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos al programa número 32 de Local. No es Hugo Brezán. ¿Qué tal? Gustavo Buzo, bienvenido y muchas gracias por reemplazar a Hugo, que está realizando... No, con todo gusto, un colega que ha viajado y poder participar y debatir estos temas que son tan importantes para nuestra ciudad y región, ¿no? Bueno, un placer estar aquí. El conocimiento, la innovación y el desarrollo económico territorial en Río Cuarto y la zona, el Gran Río Cuarto. Sí, un tema central en una sociedad cada vez más intensiva en conocimiento, donde la ventaja comparativa ya no depende tanto de los recursos, sino del conocimiento y del conocimiento incorporado a la producción. Esto es la invención, la innovación y la difusión de ese conocimiento al aparato productivo. De ahí la importancia de una institución como una universidad, en este caso una universidad pública como la Universidad Nacional de Río Cuarto, que quizás sea una de las principales instituciones que le otorgan cierta ventaja comparativa hoy día en esta sociedad cada vez más intensiva en conocimiento, y de ahí la importancia de escuchar a dos personas que están vinculadas a nuestra universidad local, y bueno, creo que va a ser un programa muy interesante. Vamos a lo que va a pasar con este programa luego de los auspicios comerciales. Conocimiento, la innovación y el desarrollo económico territorial de Río Cuarto y zona es el tema que vamos a estar analizando a partir de este momento con estos invitados. Fernando Lagrave, director del Instituto de Desarrollo Regional, y Alejandro Larriestra, quien es secretario de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Muy buenas noches y bienvenidos al programa. Muchas gracias. Hola Fabián, un gusto. Sí, Gustavo. Bueno, la verdad que tenemos un programa entretenido porque tenemos dos excelentes invitados, en donde Alejandro tiene una experiencia muy vasta, no solamente en Argentina, sino que también has estado en el exterior, en Estados Unidos, y donde has trabajado con problemas concretos, ¿sí? Como doctor veterinario, ¿sí? Y actualmente como secretario de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y quizá aprovechar la presencia tuya aquí para preguntarte ¿cuál es la oferta de investigación que muchas veces los que estamos dentro de la universidad conocemos, pero los que están fuera no? Fundamentalmente los actores sociales que están vinculados a la producción. Entonces creo que sería oportuno comenzar preguntando ¿qué está haciendo la universidad en investigación y en innovación? ¿Cómo se está vinculando con las empresas? ¿Qué problemas y qué potencialidades le ves desde la gestión misma de la Universidad Nacional de Río Cuarto? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Tu pregunta es bastante amplia, así que de ese punto de vista voy a tratar de ir dividiéndola en distintas partes. En principio, lo que te puedo adelantar es que hay, digamos, de las múltiples proyectos de investigación que tiene la universidad, que está en funcionamiento, hay una matriz grande que se llama los proyectos y programas, que son 333 proyectos y programas, que abarcan un abanico muy grande de áreas. Básicamente, para que la audiencia tenga una idea, de esos 333 proyectos, el 43% se dedican a agroalimentos, biotecnología y recursos naturales. Y después tenemos un 32% que se dedican a la parte de educación y desarrollo económico y social. Desarrollo regional y económico y social. Básicamente son los grandes. Después hay otros conglomerados más pequeños, que son aquellos que se dedican a energía y materiales, a otros desarrollos computacionales, y a otros que tienen que ver con la matemática y la física. Pero básicamente los más aplicados son los de agroalimentos, biotecnología y los de educación, que abordan el tema de educación. Lo relacionado prácticamente con la región, podemos decir. Bien, este es todo un tema. Bien, digamos, nosotros ahora, después con respecto le doy algunos datos. Digamos, lo que sí, la universidad, de esos proyectos, nosotros hicimos un análisis de los proyectos al inicio, cuando iniciamos la gestión, y vimos que, bien, si bien están todos esos proyectos, desde el punto de vista de transferencia, la universidad todavía tiene una deuda bastante importante, dado que una gran cantidad de proyectos todavía no reporta actividad de transferencia.
es decir, alguna actividad vinculante con el medio, la que sea. Hay solamente efectivamente un 20% quienes reportan hacer cursos, capacitaciones y demás al medio. Aunque hay un 50% que dice hacer algún tipo de actividad, pero no la precisa. Por otro lado, una cosa muy positiva es que mucha del total de los proyectos, por ejemplo, entre el 2009 y el 2011, hubo más de 700 publicaciones, de las cuales 400 publicaciones son internacionales. El problema que tenemos es que necesitamos hacer una valoración cualitativa de esa producción científica y de la significancia que tiene para el desarrollo de nuestro país, de nuestra región en particular. Es decir, un poco ahora también lo que estamos percibiendo es cómo hacer un análisis del sentido de lo que tiene la investigación, no solamente la producción como hecho cuantitativo. Bien, y por otro, que después si lo podemos retomar, digamos, lo que sí estamos planteándonos es el tema de decir cómo la universidad dialoga con el medio, en términos del área de investigación. ¿Qué instancias tienen para poder dialogar, acercar, digamos, la oferta y la demanda? Bueno, por ejemplo, ahora ahí se creó el Consejo Social, que es una instancia que tiene 4 estamentos, un estamento que son la parte estatal, tanto local, regional como nacional, una parte institucional, otra parte que son los organismos de la producción y el trabajo, y el otro segmento son las organizaciones comunitarias y las ONG y demás. Entonces la idea es que nosotros creemos que esa es una instancia, a través de comisiones temáticas, que puede ser una fuente de información muy importante y de demanda objetiva del medio para identificar problemáticas que la universidad las tiene que asimilar de una u otra manera, desde el punto de vista de la transferencia, desde el punto de vista de la investigación, o quizá con algún nuevo contenido curricular. Ese es un nuevo desafío que tenemos. Está bien. Y Fernando Lagrave, que es nuestro otro invitado, que está actualmente como director del Instituto de Desarrollo Regional, pero viene de una amplia experiencia en la gestión en la Facultad de Ciencias Económicas. Fernando, además, los que lo conocemos, sabemos que se ha dedicado a la cuestión más epistemológica, ¿sí?, de la economía, la importancia del conocimiento en los procesos de desarrollo en distintas escalas territoriales. Y en ese sentido, teniendo en cuenta también la oferta que, por ejemplo, comentaba recién Alejandro Larriestra, de la Universidad Nacional de Río Cuarto hacia el medio, con todos los problemas y virtudes que tiene cualquier institución universitaria. Pero quizás amerite una primera reflexión sobre la idea del conocimiento vinculado con la innovación y la difusión, porque no todas las innovaciones se traducen en difusión, ¿sí? Y me parece que hay un aspecto importante a observar ahí, porque lo marcaba recién Alejandro Larriestra, ¿sí? Investigaciones que no todas las investigaciones se transforman en transferencia hacia el aparato productivo. En ese sentido, Fernando, ¿cómo ves vos la discusión actual sobre el desarrollo territorial vinculado con el conocimiento, con la innovación, teniendo en cuenta nuestro contexto, digamos, tanto local, digo, de Río Cuarto, Gran Río Cuarto, pero también pensando en las características de la región sur de la provincia de Córdoba? Bueno, muchas gracias de vuelta por la invitación, estando acá con gente amiga. Lo voy a enfocar un poco también desde el instituto, ¿no es cierto? Que además que el instituto, yo soy casi un recién llegado, hace poco que estoy como director, pero el instituto tiene una larga trayectoria, una larga data. Gustavo también fue director del instituto, casi 20 años, en donde durante mucho tiempo, cuando estos temas no eran de alguna manera de actualidad, en plena década quizá de los 90, a fin de los 80, había un instituto de desarrollo regional que miraba a la región, hoy hablamos más de territorio quizás, y también hablaba de la integración. De hecho, a partir de esta vinculación de preocuparse de mirar desde adentro hacia afuera y escuchar la posibilidad de desde afuera hacia adentro, en este caso de los claustros universitarios, el instituto fue cobrando un sentido de crecimiento paulatino y de preocupación sistemática de cómo entrar en este diálogo que hace un rato vos le preguntabas también al secretario. Y así se fueron plasmando distintas instancias en esta cuestión dialógica entre el conocimiento, el saber hacer y el poder generar condiciones de factibilidad de desarrollo en un sentido siempre colectivo. Digo,
no simplemente como una mera asistencia técnica para solucionar problemas productivos particulares individuales, reconociendo como un estado de cosas natural la organización de la producción de un momento determinado de la sociedad. Porque si el proceso del conocimiento de la universidad no se interpela críticamente en cuanto a la transferencia a quién, cómo y hacia dónde se hace, se transforma quizás sin darse cuenta en un apéndice invertido del sector privado y no como un sector público que reflexiona críticamente cómo modificar las condiciones en donde ese territorio, esos actores sociales, esa sociedad puede encontrar una visión diferente de cómo es el estado de cosas. La maestría, que se armó en en desarrollo y gestión territorial y gestión local, marca esa impronta, ¿no es cierto? Otro ejemplo, cuando en el año 2003 uno se hace la primera reunión del Plan Fénix, que era justamente de economías regionales, cuando vos eras protagonista importante también, 36 universidades nacionales convocadas en Río Cuarto para retomar un tema federal como era lo regional, no que se discutiera solamente en la capital federal, sino que fuese en el interior y en la universidad pública, convocando actores de la sociedad, no me gusta decir la sociedad civil, porque por ahí también divide una escisión que no creo muy feliz. Bueno, eso también daba la impronta de un conjunto de acciones que daba una continuidad y una visión, una acción y una interpelación permanente a decir que el territorio no es solamente el sector de la producción o simplemente tener, qué sé yo, un parque industrial, sino que el conocimiento es un conocimiento crítico y reflexivo para decir, bueno, yo no soy solamente un prestador de servicio, interactúo con los actores sociales, que muchas veces no tienen forma de manifestarse tan fácilmente porque están invisibilizados, aún en la posibilidad de interactuar con algunas organizaciones formales. Bueno, por eso, por ejemplo, hoy día estamos pensando en el Instituto dos proyectos que están ahí elaborándose. Uno es un observatorio del territorio y de la política social, porque el territorio es justamente el lugar donde uno tiene que interpelar. Y el territorio no son solamente las unidades productivas, son un montón de, esto también proviene de una experiencia, ya que ya no tengo, en el proceso municipal educativo, que uno podía testimoniar la cantidad de derechos conculcados o derechos no conocidos a ser ejercidos como acceso pleno a nivel educativo, porque justamente los actores sociales no tienen esa posibilidad de manifestarse ni ser conscientes de autoorganizarse para reclamar este tipo de derechos. Y eso es una tarea educativa de conocimiento, de investigación, de desarrollo del territorio. Por eso es un observatorio, pero no un observatorio que significa recolectar datos como un cuentaganado para saber cuántos pobres hay o cuántos analfabetos hay, porque eso simplemente sería una actitud totalmente anecdótica, sino interpelar con el actor. Y de alguna manera que ese conocimiento cotidiano, el conocimiento que nosotros trabajamos como concepto de educación popular, se plasme dentro de la propia universidad. Y el otro elemento es una escuela de fortalecimiento de la gestión local, donde el fortalecimiento no es solamente tener cuadros de gestión que seguro son necesarios en el ámbito burocrático administrativo de cualquier nivel, a nivel municipal, nacional o provincial, como de hecho el Instituto también lo ha hecho, o la facultad lo hizo, aquellos dos programas que se hizo con el Ministerio de Economía, sino que la gestión local se trasunta en un montón de organizaciones pequeñas productivas no convencionales, de economía plural. Ahora que está por venir la ministra Teresa Morales a Río Cuarto la semana que viene, que es la ministra de la Producción y la Economía Plural de Bolivia. Seguramente va a ser una experiencia muy interesante de entender la economía más allá de los cánones que tenemos habituales de la organización de la producción en la Argentina. Y esta economía plural también hace referencia a las organizaciones en la gestión de lo local que tienen más allá de la economía de mercado, más allá de las modificaciones del modelo o no modelo, seguimos en una economía típicamente capitalista de mercado que sigue aceptando las condiciones básicas. Sin embargo, hay un montón y pululan de alguna manera organizaciones cooperativas, organizaciones de pequeños productores que ni siquiera llegan a ser pymes, y que eso es fortalecer la gestión local. En todo caso, y está en sintonía con lo del territorio. Entonces, este conocimiento no es un conocimiento que se produce para dárselo a otro como difusión, como si fuese una especie de fuego sagrado como el mito de Prometeo, sino que realmente es un conocimiento que se articula como una concepción desde lo social, no solamente desde lo cognitivo formativo de la universidad,
sino en la articulación de reconocer que en el saber cotidiano del otro, que está en pequeñas unidades de gestión, quizás hay una salida interesante en una organización de la producción que hoy día está cada vez más concentrada, más transnacionalizada, y además está mucho más cada vez cercano a la monoproducción, sea de la soja, el extractivismo o lo que se nos ocurra. Y creo que Río Cuarto tiene una posibilidad de, en esta sintonía de trabajar con el territorio, con la educación, con el conocimiento, reflexionando no solamente el conocimiento como un saber, sino como un saber hacer, y que siempre está atravesado por intereses y por una lógica del poder. El conocimiento siempre es un conocimiento apropiativo por alguien, y lo que hace siempre la universidad, por ser nacional y pública, es tratar de desmantelar esa especie de mercantilización interna y poder someterla a una apropiación colectiva del saber, que es lo que yo decía al comienzo. Ya hemos analizado, o por lo menos hemos planteado los principales temas que tienen que ver con la tarea que realiza la Secretaría de Ciencia y Técnica como el Instituto de Desarrollo Regional. Luego de la pausa vamos a estar desgranando cada uno de los detalles. ¿Qué les parece? La pausa. Ya. Regresamos de la pausa. Estamos analizando en esta propuesta de local el programa 32 de este ciclo 2013, el conocimiento, la innovación y el desarrollo económico territorial de nuestra ciudad y la región. Y antes de continuar, el agradecimiento a Gustavo Busso por sumarse y reemplazar durante estos programas a Hugo Bressan. Bueno, seguimos. Bueno, ya lo he hecho en anterior oportunidad. Así es. No, y la verdad que es muy gratificante discutir estos temas por la importancia que tienen estos temas, no solamente para el presente, sino para el mediano y largo plazo. Claro, más en una sociedad cada vez más intensiva en conocimiento. Antes lo que daba la posibilidad de crecer un país era la dotación de recursos naturales, muchas veces la cantidad de población, de ahí la idea de gobernar es poblar. Hoy día el conocimiento es central. Y recién el secretario de Ciencia y Técnica, en el bloque anterior, nos comentaba una breve síntesis de lo que se está realizando en la universidad, una universidad nacional que ya tiene varias décadas, de casi 40 años de experiencia en nuestra ciudad, ¿sí? Y en función también de la reflexión y de los aportes que hacía recién Fernando Lagrave, te quería preguntar, Alejandro, el vínculo entre la ciencia básica, ¿sí?, la discusión teórica y la ciencia aplicada. El equilibrio que muchas veces en países en vías de desarrollo, como el caso argentino, y más en la región central del país, con amplias necesidades y muy diversas necesidades, por ahí el sector público también invierte en ciencia básica. Ahora, ¿cómo buscar ese equilibrio entre ciencia básica y ciencia aplicada? ¿Cómo lo ha ido resolviendo y abordando la Universidad Nacional de Río Cuarto, pensando en el desarrollo de las capacidades productivas de nuestra región? Bueno, primero te voy a contestar esa pregunta, pero después quiero hacer algunas conexiones respecto a los comentarios interesantes que hizo el colega recién acá, colega docente, digamos, ¿cierto? Con respecto al tema de lo territorial, no, con respecto a lo territorial y respecto a una serie de cuestiones de reconocer los saberes extrauniversitarios. Bueno, en principio, digamos, la ciencia y tecnología se financia a nivel estatal, provincial y local. Es decir, digamos, a nivel nacional está el Ministerio de Ciencia y Tecnología, del cual en la investigación básica tiene muy buen financiamiento. Si uno ve la estructura de financiamiento de dinero que tiene la universidad, de los 4,5 millones que tiene la universidad, 2,5 millones son para investigación más de orientación básica y que viene de nivel nacional. ¿Lo aprovechan las unidades productivas Bueno, el tema, eso es todo un tema, porque ¿qué pasó? Esa investigación básica no tiene un propósito inicial de aplicación, sino para desarrollar y entender procesos mucho más básicos, pero con una potencial aplicación. Ahora el Ministerio está empezando a dar vuelta por una iniciativa gubernamental de querer ver un poco más el aspecto de lo que llaman transferencia, que también es muy discutible porque es un concepto muy lineal. Pero que están viendo qué aspecto puede ser transferido directamente a la industria. Lo que no es tan mecánico, porque, digamos, los investigadores están para investigar y, digamos, no es fácil hacer desarrollos tecnológicos con aplicación inmediata a la industria por problemas de escala y demás. Bien, después, con respecto al conflicto básica aplicada, en general hay un acuerdo de que es una discusión un poco superada. En realidad lo que estamos enfrente es el desarrollo del país. Y, digamos, tantos aspectos más fundamentales como más aplicados son necesarios en todo momento.
tanto para responder a problemas fundamentales, que pueden ser de connotación universal o de connotación local, pero son problemas básicos, y aquellos más desarrollos tecnológicos que resuelven problemas de la producción, la distribución o demás. El tema que sí está realmente en discusión es el tema de cómo se evalúa la producción de conocimiento en tanto entender la originalidad de forma diferente. ¿Qué pasa con el problema este? Hay mucha de la investigación que ha sido evaluada con estándares que son más bien del primer mundo, y eso ha marcado un sesgo en la producción científica hacia problemas que no son los que nosotros necesitamos resolver. Por ejemplo, Brasil está transitando otro camino. Han buscado, en ese se traducen en revistas que evalúan las producciones científicas con unas normas de pertinencia e identificación de problemas regionales. De esa manera se valora la producción científica, cuando de otra manera no podría ser publicado en Europa o en Estados Unidos porque ya son problemas, entre comillas, resueltos para ellos. Es decir, esos son aspectos que están en el ambiente. Pero el tema de básico aplicado es una contradicción que para nosotros realmente no debería ser puesta en discusión. Sí planteamos de que, por ejemplo, en el caso de la universidad, que maneja cierto presupuesto más restringido, debería tener una investigación más orientada. ¿Por qué? Porque ya los aspectos más básicos fundamentales los cubre la nación y la provincia. Nosotros podríamos más focalizar en aquellos problemas que son más demandados inmediatamente. ¿Y está focalizado? Bueno, eso es lo que queremos hacer. Nosotros a través del Consejo Social planteamos de que, por ejemplo, las prioridades de investigación en la universidad deberían haberse discutido cada 3 años. ¿Desde cuándo? Desde el 98. Nosotros ahora proponemos que se revisen las... Eso es lógico porque la problemática es dinámica. Si nosotros no reconocemos esa dinámica cambiante de la realidad social, económica, cultural de la región, la universidad que va a estar investigando una cosa que tiene una imagen del pasado. Entonces rescatamos la discusión de las prioridades. Pero el componente innovador es que le queremos dar una consulta hacia actores sociales, económicos y productivos del medio. ¿Para qué? En forma que le demos una cuota de espacio a la pregunta que no es generada estrictamente por los investigadores. Es decir, nosotros como investigadores generamos la pregunta y decimos, bueno, revisamos nuestra bibliografía y consideramos que este tema hay que investigarlo. En este caso lo que queremos darle es una cuota a los ámbitos del Estado, a los ámbitos de la producción, a los ámbitos sociales y culturales, que propongan temas que pueden ser, y obviamente a través de un proceso de mediación dentro de la universidad, identificar cuáles pueden ser temas de investigación. Eso es un aspecto innovador que queremos hacer. La otra cuestión es que queremos plantear una reforma que actualmente, hay una disputa bastante importante dentro de la universidad, es desarrollar una nueva propuesta de proyecto de investigación que sean proyectos fundamentalmente interdisciplinarios y que aborden los problemas de una forma o una matriz totalmente diferente, en donde convivan, por ejemplo, si se aborda el tema de residuos sólidos, no solo lo trabaje un químico o un físico, sino también lo trabaje un economista, un sociólogo, un abogado, hasta un geólogo, y todos en un mismo proyecto para que aborden de forma interdisciplinaria el problema. Entonces esa forma... definir a través de problemas. Definir a través de problemas. No todos los proyectos, pero sí una parte del presupuesto destinarle a ese tipo de proyectos. Y ahí sí poder identificar problemas grandes, identificados en el medio, pero que sean abordados por equipos interdisciplinarios. Es un poco en la tarea que estamos abocados ahora. Ese es un aspecto. El otro aspecto es que planteamos, reconociendo la experiencia muy interesante de los distintos institutos que hubo en la universidad, es tratar de generar institutos de investigación como una estrategia de alianza más a mediano plazo entre investigadores que aborden problemáticas regionales, sin prejuicio de que trabajen en aspectos básicos, pero también para poder capturar otros recursos del Estado en equipamiento técnico, relocalización de investigadores, que nos puede dar ciertas, por ejemplo, los institutos de vinculación con el CONICET. Eso permitiría que se potencie la actividad de ciencia y tecnología, pero con una matriz de impacto regional, para resolver, porque hay una agenda que por demás uno puede llegar a adivinar, de temas ambientales. Por ejemplo, lo que ahora vinculando lo que le decía recién acá el profesor, por ejemplo, el tema territorial. Nosotros hemos hecho una pequeña iniciativa con el INTA de abordar el tema territorial y nos está costando muchísimo, eso hay que reconocerlo, porque la universidad tiene que reconocerlo, no tiene dificultades, porque es la única forma que la va a poder superar. La lógica que trabajamos todos son a través de disciplinas individuales y abordando problemas. Entrar a abordar lo territorial es tan complejo, pero es una forma diferente.
donde vemos el panorama de la gente que está ubicada, que es el tema del empleo, el tema del valor agregado, pero en términos sociales, no solamente económicos, el tema de la protección ambiental, el tema del conflicto entre lo urbano y lo rural. En fin, todo ese tema yo creo que es un tema que nosotros vamos a empezar a trabajarlo para ver cómo lo podemos asimilar si es que nosotros queremos tener una investigación de nuevo tipo, ¿no? Y que aporte. Fernando, hacía referencia que muchas de las tareas que se realizan desde el área, desde el instituto, ahora se apunta fundamentalmente para sectores públicos. Los datos, las informaciones que se puedan recolectar, las estadísticas, ¿son tenidas en cuenta por los funcionarios, por los actores que tienen que tomar decisiones? A veces sí, a veces no. Yo te diría que muchas veces la información que más te pide el instituto es el índice de precios. Pero no, más allá de la coyuntura circunstancial, que hoy tiene más significado que tiempo atrás. En realidad esto habla también de que muchas veces, esto que decíamos, ¿no? El fortalecimiento del concepto de qué es la gestión y la articulación con los distintos sectores, que muchas veces es vista la universidad o los departamentos o los institutos, bueno, como elementos que no les son capaces de dar en tiempo y forma la respuesta que algunos sectores, tanto públicos como privados, desean. Pero me parece que eso es también como decía aquí el secretario también, una falta de una construcción de un diálogo con sentido de cuál es la actividad de cada uno, ¿no? Habría que ver también qué sectores privados y empresarios tenemos también en el contexto. Si son realmente sectores de empresarios, yo me cansé de hablar cuando era decano con el centro comercial y de un desastre, porque no entendían nada de lo que era tener una política de mediano y largo plazo de articulación en función de la agenda que se construía a partir de las necesidades que podrían vislumbrar esos propios sectores. Eso hace también de que en el mapeo de lo regional hay una masa crítica de un conocimiento de lo que sería un trabajo empresarial del sector privado, que muchas veces, bueno, ve con cierta visión, a mi juicio, demasiado pequeña. Entonces, puede haber falencias a veces de la institución de que no puede generar unos lazos productivos de diálogo, pero también hay muchas veces incapacidad de percibir, porque, bueno, quizás la personalidad promedio de la masa crítica del empresario de Río Cuarto tiene un techo determinado que habrá que superar de alguna otra manera. Yo sigo pensando de que no hay una capacidad de vislumbrar ni en la gestión pública ni en los actores privados un Río Cuarto a futuro, largo y mediano plazo. La universidad no puede reemplazar eso, como tampoco puede delegar cosas que le son propias, ¿no es cierto? No puede convertirse tampoco la universidad en una consultora, más allá de si hay dinero o no hay dinero. Si no vamos a discutir el famoso tema del financiamiento de la universidad vendiendo servicios, porque creo que ambos estamos totalmente en desacuerdo. Sí. Pero más allá de eso, esa conceptualización es realmente errónea, y lo único que hace es jibadizar y minimizar a la universidad, que justamente debe ser un factor catalizador dinámico de eso. Y bueno, si no hay mucho diálogo, la verdad que en tantos años yo tengo experiencia en la universidad, la relación universidad-municipalidad fue siempre pobre, esté quien esté sentado donde tuviese que estar sentado. Y la relación universidad-sector privado local, por lo menos, fue bastante, no sé, escueta, sí, tenue. Así que habrá que pensar también cuál es el mapa de lo que hay que cambiar. Quizás sería también este rol del conocimiento, porque me parece que tampoco hay una valoración del conocimiento, casi en un sentido que no es el que a mí mucho me gusta, pero bueno, tomémoslo así, medio instrumental, como para poder discutir en conjunto una proyección, como bien decía el secretario, integral del territorio, sino cada cual viene, yo siempre digo, vienen a veces a la universidad para decirte, me enseña a cambiar el cuerito, qué antigüedad, ¿no? Pero nunca nadie quiere discutir la instalación de la cañería, porque yo cambio el cuerito hoy, pero si las cañerías son del año 20, eso no es un sentido de una visión integral, con responsabilidad, como se llama ahora, aunque yo no creo, social empresaria, y con una proyección de futuro. Y una cosa interesante lo que decía acá, profesor, el tema de, por ejemplo, está el área de economía social, por ejemplo, ¿no? Que nosotros creemos que hace falta que la universidad aporte desde el punto de vista investigativo qué estrategias pueden facilitar, no como prescripción de que es importante hacer o no la actividad social, sino investigar cuáles son los factores sociales y culturales que contribuyen a la
generación de distintas iniciativas de la economía social, que es necesario. Y que no falle Para- en el proceso. Exactamente, el tema, nosotros en la universidad también viene el tema de vinculación, después de la reforma de ciencia y técnica se va a discutir el tema de vinculación y hay que ver el tema de que si para qué sectores se quiere un poco beneficiar, pequeña y mediana industria, se beneficia a través de trabajando con los estados municipales de la región para poder facilitar y que haya la gente se localice y no haya tanta migración interna, en fin, son temas complejos que me parece que es bueno que ponerlos en la mesa y empezar a discutirlos, digamos. En realidad nunca lo hemos discutido de esa manera. De esa manera también nos va a aproximar a nuestros límites, es decir, de los límites en cuanto a las posibilidades. Pero sí me parece importante que haya una actitud de apertura. Por ejemplo, el del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, hay una fuerte iniciativa a que la empresa privada colabore en proyectos de investigación, sin embargo, no es tan fácil hacerlo. Bien, No marcamos es tan una nueva pausa, ¿puede Sí, ser? perfecto. ¿Ya seguimos? La pausa. Vamos de la pausa. Alejandro, una consulta. ¿Las empresas privadas se acercan? ¿La universidad está desarrollando algún tipo de tarea con ellas? Bueno, en principio, lo que yo quiero aclarar que la institución, la universidad, alberga un conjunto de individuos que estamos, digamos, identificados con ciertas comunidades objetivas y demás, pero en realidad hay mucha iniciativa que es de los mismos grupos de investigación. De ese punto de vista, hay muchos grupos de investigación que tienen vinculaciones con la empresa, en el área de ingeniería, en el área de ciencia económica, en el área de agronomía veterinaria, en general es tradicional. La discusión es, de nuevo, qué modelo de desarrollo apostamos y qué sectores, qué sectores y qué modalidades y cómo entendemos nosotros la participación del sector privado en ese esquema de desarrollo. En fin, digamos, por ejemplo, hay sector en la universidad, está el tema, por ejemplo, toda la que es relación con las multinacionales. Digamos, es una discusión bastante interesante y que amerita que se discuta seriamente para plantear de qué manera se relaciona la universidad y de qué manera se relaciona con las empresas siendo aún una institución pública. Es decir, preservando los objetivos y el bienestar común por delante de todo. Es decir, eso es lo importante de la relación. Que un poco lo que plantea, digamos, es necesario que haya interfase, la universidad tiene que haber apertura, el sector empresarial tiene que cambiar, si el sector empresarial tiene en alguna medida puede llegar a colaborar también en el proceso investigativo. Ahora, no a costa de condicionar, digamos, la independencia de criterio y demás y de juicio respecto a la salvaguarda de todo tipo que tiene que tener una investigación ambiental, ética y demás. Es decir, por ejemplo, en la universidad nosotros necesitamos seriamente que aborde más el tema de agricultura ecológica y demás. Realmente hay una demanda muy grande de empezar a trabajar, digamos, contra lo que hay un cierto pensamiento único tecnológico. Me parece que el único modelo tecnológico fuera ese. Y en realidad parece que lo demás fuera una anécdota nomás de gente que se dedica, digamos, porque no tiene otra cosa que hacer, a exóticos. Y en realidad nosotros necesitamos que la universidad valide todas esas formas de alternativa de producción que, digamos, y que certifique que en realidad también son caminos viables. Es decir, con eso estoy dando un poco la visión de, por un lado, cuál es la relación con las empresas, pero también que al relacionarse con ciertas empresas uno está hablando de ciertos paquetes tecnológicos presentes y ciertos modelos de desarrollo. Están todos vinculados un poco acá. El profesor puede ampliar más el concepto. Y aprovechando, digamos, el tema que estás planteando, Alejandro, ¿no? Digo, uno de los problemas que tenemos como sociedad en el centro del país es que en el sistema urbano, fundamentalmente, estoy hablando de Río Cuarto, el Gran Río Cuarto como principal centro urbano del sur de Córdoba, tenemos una competitividad baja, podríamos decir, en el sentido de la inserción de nuestra producción en el mercado extralocales o extrarregionales, ¿sí? Es conocida la debilidad, por ejemplo, en el sector industrial, ¿sí? Que tiene Ciudad de Río Cuarto, que se refleja además en su mercado de trabajo y pone a la cuestión social, como bien planteabas vos, Alejandro, también en el núcleo de la discusión. No solamente la cuestión productiva, sino también cómo la investigación contribuye al crecimiento económico, pero también a la equidad social, a la participación, a la democratización del conocimiento. Y en ese sentido, Fernando, ¿qué visión tenés respecto a la estructura productiva y pensando
en una agenda futura, digamos así, de mediano plazo, una agenda que tenga que ver en fortalecer los vínculos entre el sector que produce conocimiento, no solamente la universidad pública, en conjunto todo el sistema de ciencia y técnica, con el aparato productivo local y regional, que es muy heterogéneo, que tecnológicamente muchas veces está atrasado, que no hay procesos autónomos o endógenos de generación de conocimiento y de tecnología, ¿sí? Dentro de esta generalidad que te estoy marcando, digamos, ¿cómo ves vos la agenda de temas para pensar, digamos, con un horizonte del año 2020, por ejemplo, por poner... Así que vamos a estar nosotros todavía. Todavía vamos a estar, que esperemos. Bueno, me parece que un poco también lo decía, le digo secretario porque si le digo sobrenombre va a quedar poco elegante en la televisión, ¿no? Pero me parece que volvemos a esto, este patrón tecnológico hasta productivista, que seguimos llevando en las espaldas como una especie de asignatura pendiente, como que la universidad para qué sirve, ¿no? Porque es como dando vuelta por ahí, bueno, ¿y qué puede hacer la universidad para el desarrollo, como si fuese el primer motor de inmóvil único de poder transferir, además con la idea de que el conocimiento es válido socialmente, es aquel que se puede transferir encima como un soporte casi material? Digo esto porque las ciencias sociales durante mucho tiempo parecería que no tenían nada que transferir, incluyo la economía como ciencia social, ¿no? Y sin embargo era la capacidad de reflexionar críticamente por qué pasaban ciertas cosas a una sociedad que viene de conflicto en conflicto. Entonces la transferencia no es algo que se transmite solamente en una máquina o en una patente, sino la capacidad de reflexionar e interpelar para modificar pautas de organización social que conduzcan a esto que decís vos. Bueno, ¿cuál es el patrón de la lógica de acumulación o del desarrollo de una sociedad en su visión territorial e integral? Ahora, eso significa también desmontar esta idea tecnologicista y productivista, en donde el sector productivo no va a poner un peso si no aumenta su tasa de ganancia en la universidad. Esto sería muy ingenuo pensar que en ninguna parte del mundo, ni el Estado público invierte en aquellas cosas que no tengan algún tipo de retribución directa. Muchas de las que hoy llamamos transferencias tecnológicas en el ámbito privado nacen como grandes proyectos de investigación en el ámbito estrictamente militar, o sea que uno no tiene un GPS para saber cómo llega a su casa. Se inventó primero para ver dónde te ponían el misil a alguien del Hezbollah. Sí, lo mismo que, entonces, que Google. Claro, entonces me parece que hay una visión así como idílica, una visión onírica de que la tecnología es una especie de un mundo feliz, como Huxley, donde con la tecnología estamos todos más comunicados, somos bellos, hermosos, sanos y crecemos, porque la idea del conocimiento se ha fragmentado como una cuestión apropiativa en el sector privado, como compramos este vaso. La universidad tiene que estar permanentemente discutiendo que la universidad, el conocimiento, primero, merece igual atención en su distribución como la distribución del ingreso y la riqueza. No es tan mal una sociedad que tenga una pésima distribución del ingreso como que tenga una mala distribución del conocimiento. Y lo que uno ve es que la educación en nuestros países ha tenido una regresión mayor casi que la cuestión del ingreso. Eso tiene impacto directo en el modelo laboral, en los modelos de flexibilidad laboral y que son funcionales a una lógica de acumulación que lo único que ha hecho es perjudicar a la mayor parte de la sociedad. En los 90 y ahora también, pero sin ningún sesgo político. Y el otro tema es que el conocimiento también pasa a ser parte de los bienes comunes, casi como lo que se discute permanentemente. Si el conocimiento no es un bien común, entonces parecería que está haciendo, y es una producción social comunitaria, no existe ni el equipo de investigación, porque si no es una especie de competencia intraunidades del conocimiento como la que se da en el mercado, es decir, aquel más exitoso se coloca y el otro fenece, una especie schumpeteriana de... Me parece que seguimos pensando de que si la universidad no está haciendo este patrón tecnológico productivista y no pone justamente en esto que se decía también del territorio, la economía social, la economía plural, donde en muchas partes del mundo uno percibe, llamémoslo como hace mi amigo Atile, una crisis civilizatoria. Bueno, si seguimos replicando los patrones que ya sabemos por dónde andan, a la universidad le cabe la responsabilidad de pensar lo que no se piensa en las lógicas del mercado, lo que no se discute en los intereses particulares, lo que no se discute incluso muchas veces en el ámbito de lo público, no en el Estado sino en los gobiernos, que no es exactamente lo mismo. Si la universidad no es capaz de elevarse, trascenderse y desmercantilizarse a sí misma
incluso por estos patrones y estas pautas academicistas que seguimos heredando de la variante cultural de la década de los 90, nosotros y muchas universidades de América Latina, es cierto lo de Brasil y otros países también, bueno, evidentemente estamos corriendo como detrás de los titulares del diario. Sí, lo interesante, ¿no?, siguiendo la misma línea, es que el conocimiento no es neutro. Claro. Es decir, en definitiva, si estamos discutiendo que se investiga un tema u otro, en el trasfondo es nosotros buscamos un propósito de esa tecnología acomodada en cierto esquema de producción y distribución. Entonces, por eso nosotros creemos mucho que el investigador tiene que desarrollar su pensamiento crítico. Si no, de otra manera no sería universidad y de otra manera no podría aportar al crecimiento y a que la sociedad fuese diferente. Como dijo el otro día un rector en una reunión, dice, no se olviden, dice, que durante la dictadura, dice, los presidentes del CONICET eran también investigadores principales. Entonces quiere decir, no quería decir nada contra los investigadores principales del CONICET, pero quiere decir que publicaban y todo, pero asimismo estaban soportando un proyecto que era el de la dictadura. Es decir, que en definitiva, digamos, el compromiso social y político de la universidad tiene que verse reflejado. En el caso, nosotros, por ejemplo, de todas maneras creo que la universidad, a través de este vínculo que se generen, de todas las formas de vínculo, va a poder validar muchas de las cosas interesantes que aún están haciendo. Hay mucha gente que está trabajando en proyectos interesantes desde el punto de vista de desarrollos tecnológicos, autos híbridos, que bueno, uno tendría que ver ahora qué ubicación tienen en el modelo de desarrollo. Pero, por ejemplo, hay proyectos muy interesantes en todo lo que es recolección de información básica de las condiciones de los acuíferos a nivel provincial, que es el tema del agua, es un tema que podemos reconocer que es un tema del futuro. Hay mucha gente que está trabajando en residuos sólidos, que es importante, en fin. Pero de todas maneras, lo que yo rescato y me parece interesante es que nosotros tenemos una cierta impaciencia porque creemos que la cosa no es suficiente. Entonces, y esa sensación de inconformidad tiene que primar en la universidad porque no tiene que ser autocomplaciente. Así es. Fernando, en un minuto. ¿Paso un aviso? Claro, sí. Bueno, las muchas actividades previstas para la próxima semana. Justamente en torno a lo que decía aquí el secretario, como siempre llamándolo, pensamiento crítico que compartimos, la semana próxima, el martes 29, comienza la segunda jornada de pensamiento crítico latinoamericano, seminario Redén Cepla, que es la Sociedad de Economía Política de América Latina, con una visión bastante diferente a las ortodoxas, y que va a congregar, bueno, además de muchas ponencias de investigadores de América Latina, la presencia de 17 panelistas también de distintas partes de América Latina, y vamos a tener la apertura justamente el martes 29 a la tarde en el aula mayor de la universidad con la ministra de la Producción de la Economía Plural, Teresa Morales, y después va a estar un panel con quien fue ministro de Economía de Cuba hasta hace muy poco, que tocó toda la parte del periodo especial del 94 al 2008, y también gente de Brasil, de Argentina. Creo que el título de la convocatoria es Capitalismo Nuevo Siglo, el nuevo desorden mundial. Justamente habla un poco de lo que tratamos entre ambos, hemos coincidido y hemos tratado de sintetizar, que es qué alternativas desde América Latina, con una visión crítica y no tecnocrática, se puede hacer desde las universidades públicas nacionales. Y es una propuesta no solamente para el mundo académico, es una jornada abierta, que no tiene ningún costo y que van a ser 3 días para que la gente pueda estar participando, debatiendo, organizaciones sociales, personas y la propia universidad. Así que 29, 30 y 31 los esperamos en el campus. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por haberse llegado. Se van a llevar un obsequio de Supermercado Sanz, un pentagrama clásico, así que lo disfruten y bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. La pausa, ya regresamos. Incrementos de rentas y la municipalidad en este segmento del estudio de Hernán Escudero y Asociados, hoy con la abogada Mariela Filippi Marini. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo Muy estás? buenas noches. Buenas noches. Bueno, este tema es sumamente interesante, que tiene que ver con la relación con el fisco local y provincial. Correcto. Sí, ya hemos hablado anteriormente de los requerimientos que hace AFIP, digamos, el Fisco Nacional, y ahora vamos a ver qué pasa con los requerimientos de la provincia y del municipio. Así es. En general, por lo que vemos nosotros desde acá, es que suelen excederse en el marco de la competencia de lo que pueden solicitar. Ocurre que está establecido que lo que es tributos nacionales, IVA, ganancias, corresponde que los determine, los fiscalice y verifique la Administración Federal de Ingresos Públicos, esto es AFIP. Los tributos provinciales, según la ley 6006,
le corresponde a rentas, que lo hace a través de la dirección de la Policía Fiscal. Y por último, lo que es tributos municipales, por ejemplo, la contribución que incide sobre el comercio, la industria y las empresas de servicios, sí le corresponde a la municipalidad. Pero ¿qué pasa? Generalmente uno recibe los requerimientos y solicitan libros de IVA, ventas, libro de IVA compra, declaraciones juradas de IVA con las rectificativas, declaraciones juradas de ganancias, que exceden, digamos, tanto a lo que hace a la provincia y a la municipalidad. Entendemos que lo hagan porque a partir de ahí van a tomar la base imponible para determinar ingresos brutos o para determinar la contribución que incide sobre el comercio, la industria y las empresas de servicios. Pero no es la forma. El contribuyente no está obligado a entregar ni el libro de IVA ni las declaraciones juradas. Ambos fiscos, provincial y municipal, tienen las facultades del entrecruzamiento de datos. Entonces, si necesitan esa información, deberán hacer un entrecruzamiento con la Administración Federal de Ingresos Públicos. Se ven cosas muy variadas, por ejemplo, desde la inscripción que tengo en AFIP, que se la solicita al contribuyente, que tampoco tiene por qué dársela, o sea, tanto la municipalidad como la provincia tienen las facultades para buscarlo y lo tienen que hacer ellos. Lo mismo que planillas con detalle de ingresos y de clientes o planillas de proveedores. No, de ninguna manera eso hace a la actividad, al giro normal de la empresa, la actividad que desarrolla cada uno. Yo, si me dedico a vender zapatos, no tengo por qué decirle quiénes son mis proveedores y de dónde obtengo mi mercadería. Ojo, distinto es si me solicitan información sobre Fabián Petenati, porque sí estamos obligados a dar información sobre terceros cuando tenemos una relación comercial. Pero listado de proveedores, nosotros entendemos que no. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué tiene que hacer el comerciante, el empresario, cuando recibe la visita, que es permanente, por parte de los inspectores, tanto del municipio como de rentas? Bueno, en primer lugar, siempre tenemos que manejarnos en un marco de respeto y colaboración entre lo que es fisco y contribuyente. Ni uno debe abusarse, ni el otro debe asustarse. En realidad, para mí lo que deben hacer es comunicarse con el contador, comunicarse con el abogado, no entregar toda la información que se le solicita, porque a veces uno no sabe qué es lo que está aportando exactamente ni para qué va a ser utilizado. Los requerimientos siempre se deben cursar por escrito, igual que las inspecciones siempre tienen un acta de inicio de inspección donde se dice qué es el impuesto y el periodo que se van a analizar. Eso siempre debe estar presente y el contribuyente, cuando recibe los inspectores sin esta documentación, no puede hacer nada. Lo mismo que respecto de la identificación de los inspectores, es fundamental. Pero principalmente me parece que un buen consejo es que se comuniquen con los asesores contables o jurídicos que tengan. Bien, muy amable, muchas gracias. Bueno, gracias. Buenas noches. Hasta luego. Bueno, hemos llegado al final, Gustavo, de este programa, como decíamos en el comienzo, por demás interesante para conocer la innovación, el desarrollo, qué es lo que programar el mediano y largo plazo. Sí, yo creo que los dos entrevistados, tanto Alejandro Larriestra como Fernando Lagrave, que tienen ya una larga trayectoria en nuestra universidad, que han estado vinculados a la gestión universitaria, entendiendo que una universidad hoy día no solamente hace docencia y forma la masa crítica, digamos así, de la región, sino también la importancia del conocimiento que genera y de la transferencia que realiza. Creo que los dos invitados a este programa han manifestado la importancia del conocimiento y de la producción de conocimiento y también los desafíos que no solamente tiene el sector productivo, sino también las instituciones públicas y las universidades en general, tanto públicas como privadas, para poder vincularse al sector productivo y poder dotar de mayor competitividad a nuestra producción. Creo que han marcado puntos muy interesantes que obviamente tendrá que tratar la institución universitaria, pero que también nos obliga a los distintos actores e instituciones que están vinculados al desarrollo económico local, buscar un vínculo más fuerte, un fortalecimiento en esta vinculación que permita dotar de mayor competitividad a la producción local. Ese es el desafío de hoy, pero fundamentalmente y cada vez de forma creciente para el mediano y largo plazo,
en localidades de tamaño intermedio, como es el caso de Río Cuarto, y que además tiene una infraestructura productiva todavía deficiente y que tiene un sector industrial y productivo débil en términos de las necesidades para poder insertarse en una economía global cada vez más competitiva. Muchas gracias y nos reencontramos la próxima semana. Hasta la próxima.